Señor amado, te doy las gracias por este día, por este tiempo que tú nos has concedido en tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque te compadeces de nosotros y nos permites estudiar tu palabra, conocerte un poco más. Gracias porque nos concedes esta cita contigo, de poder reunirnos entre hermanos, aún a pesar de estos medios, y nos permites aprender más, escuchar tu voz, reconocerte como nuestro buen pastor, quien gobierna nuestra vida, quien nos sostiene, quien levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias porque nos extiendes de tu amor. Gracias porque nos ayudas a entender el hermoso sacrificio que hiciste por nosotros y cuán valiosos somos ante tus ojos por ese amor y ese regalo de haber muerto en la cruz. Gracias porque compraste nuestra vida con un precio invaluable, un precio que solamente tú podías haberlo pagado. Por eso te rendimos honores hoy a ti. Confesamos que tú eres nuestro Señor, que queremos ser gobernados por ti. Anhelamos seguir tus instrucciones y por eso, Señor, necesitamos sabiduría. Lo único que te pedimos en esta mañana, en este tiempo, es sabiduría, Señor. Que podamos entender tu palabra y que podamos ver de la manera que pues tú nos dejaste escrito estas instrucciones para nuestro bien. Te doy las gracias por cada una de las personas que hoy nos encontramos reunidos y que seas tú, Señor, en cada una de estas personas, con su familia. Siempre, Señor, anhelamos hacer tu voluntad más que la nuestra. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestros estudios. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra clase anterior que vimos a Génesis 19 y 20. Les voy a compartir mi pantalla para que pues podamos ir revisando. Vimos un acontecimiento importante, o bueno, varios acontecimientos importantes, de los cuales me quedé pues con algunas enseñanzas que la verdad fueron bastante interesantes, ¿vale? Ok, ya estamos ahí. En Génesis 19 y 20, nosotros vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta, de manera particular, comenzó a la caída de la tarde. A la caída de la tarde se entiende como lo oscuro, como tiempo de juicio. Los varones representantes de Dios tienen la misión de destruir estas ciudades, al igual que salvar a Lot y a su familia. Entonces, ellos comienzan visitando a Abraham, le comunican acerca de lo que va a suceder y ahora se dirigen a Sodoma y Gomorra, pero acá por la intersección de Abraham, pues también tienen la misión de salvar a Lot y a su familia. Es por esta razón que Abraham intercede de 50 a 45 a 30 hasta llegar a 10 personas, como que calculando el número de personas que se encuentran abarcando a Lot y a su familia. Cerca del amanecer, Lot y su familia escapan con la instrucción de no mirar atrás. Y esto fue un detalle súper importante porque, un momentito, que mi internet, a ver, detener. Ok, creo que tenemos un poquito de inconvenientes
con el internet, así que pues creo que por ahora no les voy a compartir en este momentito para que no haya problema. Entonces, ¿cuál fue la instrucción para Lot y su familia? Pues no mirar atrás, que podríamos entenderlo como no mirar hacia lo material, que es a lo que Lot, a lo que la mujer de Lot miró, y al hacer esto se volvió una estatua de sal porque tenía su corazón en Sodoma. Cuando ella regresó a ver, se puede quizás entender que ella estaba como anhelando entre sus cosas, ¿no? Que se estaban quedando mientras se destruía Sodoma y Gomorra. Luego de este episodio, y muy importante la verdad, porque por lo menos a mí me sirvió para reflexionar entre qué significa no mirar atrás. Y quedarse meditando en esto implica como tenemos varias razones para no mirar atrás, pero también es necesario que esto no sea de manera radical. Siempre debe ser con un equilibrio, porque a veces sí necesitamos mirar atrás para recordar de dónde Dios nos sacó, por ejemplo. Pero en ciertos aspectos de nuestra vida seguramente Dios va a hablar a nuestro corazón para entender que no debemos mirar atrás. Y bueno, luego de este episodio, Lot se queda en Zoar con sus dos hijas. Ellas le dan de beber vino a su padre y duermen con él, lo cual fue pues un acto de incesto, ¿no? De este incesto surgen los moabitas y amonitas, que son pueblos contrarios a Israel. Pero de la grandeza del Señor y el propósito que Él tiene en nuestra vida y pues lo que Él aún de las piedras puede hacer hijos de Abraham, pues resulta que de estos pueblos Ruth es moabita. Ruth, que es la bisabuela del rey David, y por ende pues también el rey David tiene como que esa descendencia, y sabemos que también del rey David más adelante pues nace Yeshua. Entonces sí, estos pueblos son contrarios, pero estos pueblos tenían un propósito, así como Dios tenía como que en perspectiva el plan y sabía que de los moabitas iba a venir la bisabuela del rey David y que eran necesarios estos pueblos, no estaban fuera del plan. Lo que pasó con Lot y las dos hijas, sin duda no era algo que pues como tal Dios lo hizo, pero Dios quizás lo permitió porque pues aún había propósito en este acontecimiento. Imagínense cuánto más entender de dónde nosotros venimos y pues de dónde Dios nos sacó. Entonces, toda nuestra historia está planificada por el creador de los cielos y la tierra. Entonces, por ende, podemos considerar que nada ha sido un error. Abraham habitó como forastero en Gerar, ciudad capital de los filisteos, actual Palestina. Y esto sí es justamente lo que quería pues mostrarles. Veamos si ya mejoró un poquito mi internet. A ver, déjenme ver si les comparto pantalla. Y si no, pues a ver. Me gustaría compartirles para que ustedes puedan ver en el mapa dónde están estos lugares y así conectarlos, porque actualmente pues estos lugares todavía existen, ¿no? Entonces, no, estoy como con problemitas de internet, así que me voy a salir de acá.
Ok. Entonces, bueno, me hubiera gustado que lo vayamos checando en el mapa, pero de todas maneras debemos como que tener en nuestro registro, ¿no? Gerar, ciudad capital de los filisteos, actual Palestina, e incluso fueron los griegos que le cambiaron el nombre de Filistea a Palestina. Abraham, una vez más, le dice a Sara que pues ella cuando le había dado esta instrucción, ¿no? Que cuando vayan a un lugar que no, que sea nuevo, porque ya ven que Abraham iba por varios lugares, que Sara diga que es su hermana, ¿no? Esto ya lo hizo una vez en Egipto y ahora lo vuelve a hacer acá en Gerar. Y al decir esto, pues el rey de Gerar, el rey Abimelech, toma a Sara. Entonces, como con Sara y Abraham también hay un propósito, pues Dios se revela en sueños a Abimelech, que era el rey de Gerar, para advertirle que Sara es mujer casada, ¿no? Ahí Dios tuvo misericordia y le reveló para que pues el rey de Abimelech pues no cometiera algún pecado, ¿no? Ya que, ¿por qué se da esta mentira? Y es, bueno, en parte mentira, porque luego Abraham explica, ¿no? Entonces, en esta época era la costumbre matar a los hombres y quedarse con las mujeres, y más si era un lugar extranjero, un lugar en donde no había temor de Dios, y ya nosotros podemos ver que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra no era un lugar que para nada temía el Señor, y acá entre estos filisteos, pues también. Por eso Abraham le pidió a Sara que diga que es su hermana. Eso vimos que no fue totalmente una mentira. Y posterior a esto, Abimelech restituye a Abraham y a Sara, que es lo que también vimos, la importancia de, pues cuando tenemos que reconocer algún problema, pedir perdón o perdonar, es importante incluir la restitución. Una vez más, en este acontecimiento se manifestó la maldad del hombre y la misericordia de Dios. Y pues ya como que, ¿qué es lo que yo saqué de todo este estudio? Y es que reflexionemos en lo que implica no mirar atrás, pedir perdón, restituir, perdonar, recibir y extender misericordia. Yeshua nos mira apartados por el precio que Él pagó, porque nos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y pues ese es uno de los motivos por los cuales debemos guardar el testimonio de Yeshua y sus instrucciones. Muy bien, pues habiendo recapitulado Génesis 19 y 20, vamos al clímax de la vida de Abraham, porque pues después de aproximadamente 25 años, se va a cumplir la promesa de Dios al darle un hijo a Abraham. Okay. Ya entendí cuál es el problema de internet. Ahorita ya lo solucionamos. Muy bien. Entonces, ahora sí, espero que les pueda compartir pantalla porque me gustaría que... no, ok. Este es más adelantito. Listo. Entonces, vamos al capítulo 21 de Génesis, que dice lo siguiente. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado, ¿no? Un detalle muy importante que dice como había dicho.
el Señor les dijo, yo les voy a dar esta tierra a ustedes, ustedes van a tener un hijo, y aunque en toda la incredulidad y quizás normal, humana, de Abraham y Sara de creer esto, pues el Señor siempre va a cumplir sus promesas, aun cuando pasaron para Sara y Abraham 25 años, desde que el Señor les dio esta palabra. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Quiere decir que las promesas de Dios no se cumplen en nuestros tiempos, ni en los tuyos, ni en los míos, sino cuando el Señor así lo considera, cuando Él en perspectiva ve que ya es tiempo de que se cumplan las cosas, pues Él lo hace como aquí dice, ¿no? En el tiempo que Dios había dicho, ¿no? En el tiempo que Él lo había establecido. Las cosas no van a suceder antes, no van a suceder después, sino cuando Él lo establece. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac, que para quienes me acompañaron en el curso bíblico, recordarán que su significado es reirá. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 años, como Dios le había mandado. Aquí vemos cómo Abraham guarda las instrucciones y cuando el Señor le habló acerca de la circuncisión, Ismael tenía 13 años y Abraham tenía como 80, más o menos, no, 99. Se circuncidó a los 99. Pero aquí vemos como él ya tiene ese entendimiento, entonces lo hace como el Señor lo había establecido. Un niño tiene que ser circuncidado a los 8 días. Recuerden, no puede ser antes, no puede ser después, porque es en el tiempo que Dios le había dicho. Una vez que nosotros conocemos esto, ya es nuestra responsabilidad hacerlo en el tiempo que Dios lo indica, porque no es a nuestra manera. Y en esta instrucción de la circuncisión, por ejemplo, si cayera un día de Shabbat o sábado, pues no hay problema. Igual se lo puede hacer porque prevalece la instrucción de la circuncisión. Esto lo digo porque pues también revisando acerca de este mandamiento, pues fue como que algo que se añadió. Y vamos viendo como que la madurez de Abraham, ¿no? Cómo él fue creciendo en la fidelidad que Dios estaba exhibiendo en la vida de Abraham. Entonces, circuncidado Isaac a los 8 días, se cumple en él de la manera en la que Dios lo establece. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años tenía Abraham. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En esta noticia de el hijo de Isaac, pues justamente su nombre significa reirá. Aquí lo explica en el versículo 6, Dios, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No sé si ustedes han notado que cuando nace un bebé, en las circunstancias que sea, pues siempre es alegría para todos, ¿no? Entonces, con este tipo de acontecimientos, Dios puede hacer cosas que nos va a alegrar a todos. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Qué importante, ¿no? Cuando decimos, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera pensado que Dios iba a permitir esto? Seguramente nos ha pasado en nuestra vida de cómo íbamos a imaginar que esto nos iba a suceder. A veces lo hemos dicho así, ¿no? Quizás hasta para cosas buenas y malas. Como que algo imposible de creer, ¿no? O como algo de cómo pudo haber pasado esto ahora en este tiempo de esta forma.
Y aquí, pues, se está preguntando de esta forma, ¿no? ¿Quién dijere? O sea, ¿cómo hubiéramos imaginado que el Señor iba a cumplir su promesa luego de 25 años? 25 años es mucho tiempo para nuestra perspectiva, ¿no? ¿Quién dijere, no? Sara de 90 años alimentando a su hijo Isaac. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí viene otra vez Agar y su hijo Ismael. Agar, recordemos que era sierva egipcia de Sara, y pues ella había tenido un hijo con Abraham. Por tanto, Sara dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac su hijo. Y esto nosotros lo revisamos o es como una profecía, como algo que se va a cumplir y algo que de alguna manera marca las referencias de para quién es Israel y quién es Israel, ¿no? Porque dice, el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y en Gálatas, vamos a ir un momentito a Gálatas a leer nada más, porque esto ya lo habíamos revisado, pero pues vale la pena que lo volvamos a leer. A ver, nada más, déjame encuentro Gálatas 4, desde el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De esta manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dándonos a entender aquí esta diferencia, ¿no? Entre los hijos de Agar o Ismael y el hijo de Sara, Isaac. Y esto le está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, que él pues se conoce al revés y al derecho las instrucciones del Señor y está explicando acerca de esta alegoría e incluso vuelve a mencionar este versículo que leímos de Génesis. Y él nos explica, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Recuerden que hay toda una controversia en Israel, y Israel, siendo un país tan pequeñito, está dividido entre cristianos, pueblo musulmán y los judíos, ¿no? Entonces, pues aquí le dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estamos en Génesis 21:10. Y aquí hay un dato interesante que lo vamos a complementar
con el libro de Jacer. Este libro pues no lo vamos a profundizar, pero sí lo vamos a usar como referencia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí Dios le ratifica a Abraham que puede escuchar a Sara en lo que quizás en el reclamo o la angustia o lo que ella está mencionando acerca de pues echar a esta sierva y a su hijo, porque Ismael está persiguiendo o dice que está como molestando a Isaac. Y antes de continuar me gustaría leerles un poquito de este libro porque pude entender mejor a qué se está refiriendo. Este libro de Jacer no se encuentra en la Biblia, pero sin duda tiene detalles interesantes. Como les digo, nada más como referencia y déjenme buscarlo porque me gustaría compartirles. A ver. Aquí está. En la lectura de este libro resultó mucho más interesante entender este episodio de Génesis 21. Déjenme ir al capítulo, porque no era así como que solo o Sara hizo esto nada más porque se le chispoteó. 17, 20 y 21. Ok. Déjenme ver desde el 10. Ok, aquí está. Vamos a leer. Déjenme ver, estoy conectada. Bien. Voy a compartirles mi pantalla para que lo vayamos leyendo. Este libro de Jacer está como que sencillo, nos lo podemos descargar de internet. Y en este capítulo 21 nos menciona lo siguiente desde el 11. E Ismael, el hijo de Abraham, fue crecido en aquel tiempo. Él tenía 14 años cuando Sara dio a luz a Isaac por Abraham. Y Dios estaba con Ismael, el hijo de Abraham, y él creció, y él aprendió a usar el arco y se hizo un arquero. Y cuando Isaac tenía 5 años, él se sentó con Ismael en la puerta de la tienda de campaña. E Ismael vino a Isaac y se sentó enfrente de él, y él tomó el arco y lo alzó y puso la flecha en él, y tuvo la intención de matar a Isaac. Y Sara vio el acto que Ismael deseó hacer a su hijo Isaac, y le dio gran pesar debido a su hijo. Y ella llamó a Abraham y le dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, pues así procuró hacer a él este día. Ok, entonces aquí podemos entender de mejor forma que no era nada más que pues Ismael estaba así por así molestando a Isaac, sino que como él aprendió a usar el arco y quizás había este celo, no sé, pues Ismael tuvo como la intención de matar a Isaac. Y una mamá
obviamente pues ve esta acción y dice no, que esta sierva y su hijo se vayan. Y pues esto le pareció aquí ya en la Biblia, nos dice que esto le pareció pues súper grave a Abraham, pero pues Ismael también era su hijo, ¿no? Entonces él seguramente tuvo esta duda y yo ahora pues ¿qué hago? Y el Señor le ratifica, ¿no? Y para que pueda Abraham tener seguridad, paz, al mandar a Agar y a su hijo, pues el Señor le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. A todo lo que te dijere Sara, escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham escuchó a Sara porque Dios le confirmó. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Aquí recordemos, ¿no? Se dice que Ismael tiene como 14 años aproximadamente. Agar toma a su hijo y se va. Y está como que errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de su arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. En el desierto, imagínense, ya ellos ya no tenían mucha agua, les llega a faltar, y lo único que Agar esperaba era pues la muerte, ¿no? Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esta es una de las razones por las cuales el nombre de Ismael significa Dios escucha, porque cuando estaban en el desierto y les faltó agua y Agar lo único que esperaba pues ya era la muerte de su hijo y decidió como que dejarlo ahí a un lado y decir, ya mejor no quiero ni ver cuando mi hijo muera, ¿no? Entonces Dios escucha este clamor o este llanto y le dice a Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y le da una instrucción a Agar, ¿no? Y le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y aquí nos da a entender como que Ismael era un bebé. Quizás es lo que hemos tenido nosotros esto en contexto, ¿no? Una referencia la tenemos de este libro de Jasher, pero pues como que nos queda ahí indagarle un poquito más. Y le dice a Agar, sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación. O sea, esta fue como una confrontación a la incredulidad de Agar, porque ya el Señor había dicho, ¿no? De Ismael voy a ser una nación, una multitud de gentes, no va a llegar a ser como la de Isaac, pero sí lo voy a hacer. En el en el capítulo 17 de Génesis, fue que ya se les dijo, ¿no? En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré y haré fructificar y multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Esto se lo dijo a Abraham. Entonces, pues ellos ya sabían, sin duda esto lo sabía Agar, pero Agar igual al ver las circunstancias físicas de que pues ya están en el desierto, no tienen agua, lo único que esperan es morir. Pero pues ahí el Señor le habla y le dice, no, a ver,
Agar, recuerda, yo tengo una promesa con Ismael y la voy a cumplir, así que no va a pasar nada. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una luz, una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí dice Dios abrió los ojos de Agar. Sin duda, tal vez es como que el agua estuvo siempre ahí, pero Agar no lo veía. Como cuando Dios nos quita un velo de los ojos, está enfrente la solución y nosotros no la vemos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por, eh, por no creerle al Señor en sus promesas, por dudar y pues en nuestra capacidad limitada de seres humanos hace esto, ¿no? Ante un Dios eterno que Él lo ve todo y está en perspectiva viendo las cosas, pues Él tiene misericordia de nosotros y permite que llegue un punto en el que abrimos los ojos, ¿no? Y creo que constantemente esto sigue pasando en nuestra vida, porque hay cosas que hasta ayer no sabíamos y hoy nos estamos enterando. Y mañana, si Dios nos extiende vida, nos seguiremos enterando de cosas en cuanto a la palabra, sobre todo, ¿no? Entonces Dios abrió los ojos de Agar, vio esta fuente de agua y ya Ismael pudo beberla. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Aquí también confirma, ¿no? El oficio que tenía Ismael. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. O sea, ellos iban en dirección a Egipto y se quedaron como por este desierto de Beerseba. E Ismael se mezcló con una egipcia. De aquí es una vez más, pues surge la descendencia de los árabes actualmente y posterior a eso la religión del Islam. Luego de esto aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Retomando el acontecimiento de Abraham, que está como forastero en las tierras de Gerar o cerca de esta tierra de los filisteos, ¿no? Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, porque sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Eh, está Abimelech y su príncipe Sicol y le dicen a Abraham, ven, ¿no? Ya pueden, ellos ven, Abraham era una persona súper, para esta época, él tenía todo, ¿no? A nivel material era rico, era pudiente, Abraham, y Abimelech empieza pues a notar y ver cómo Dios bendice a Abraham. Entonces, dice, Dios está contigo en todo lo que haces, veo, así veo, y se empieza a exhibir esta fidelidad de Dios para con Abraham, entonces él empieza a hacer como este reflejo, ¿no? Y le pide, ¿no? Abraham dice, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo cuando pues Abimelech restituyó a Abraham, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Aquí hay un famoso pozo de agua que pues una de las razones por las cuales se entiende y se empiezan a dar destellos de a quién le pertenece Israel y la madurez también de Abraham al no hacer las cosas de manera suelta. No es como que a él le dijeron, sí, Abraham, habita aquí donde tú quieras y ya, ¿no?
Abraham empezó a darse cuenta que él estaba tratando con personas extranjeras, con personas que no tenían esta comunión con Dios y que no, su interés no era honrar a Dios. Entonces, pues ahí Abraham tiene como que más cuidado y más precaución al hacer las cosas. Y él le dice, ¿no? Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Hay un pozo de agua que los de Abimelech o los de este pueblo le habían quitado. Entonces respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Siempre como ha habido como un acto de señales, ¿no? Cuando se hace un pacto, como que se deja como marcado con algo, como en la actualidad. Se hace un contrato y no se lo hace eso loco, sí, en esto quedamos, sino se lo hace a través de una firma de documentos. Y Abraham pues dice, ese pozo nosotros lo hicimos o nos pertenece, entonces pues ustedes lo tomaron así a la mala. Entonces para regresar este pozo a que sea de Abraham, entonces Abraham dice, sí, ok, estamos hablando claro, somos personas grandes, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Recordemos que el número 7 a nivel de la tierra es plenitud, ¿no? Entonces, sin duda aquí hay igual alguna señal. Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. O sea, este pozo nos pertenece, pero no a simple vista, no así de palabra, sino pongo estas ovejas y estas vacas como testimonio de que pues fuimos nosotros, dice Abraham, los que cavamos este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Entonces quedó como que claro, a ver, ¿esto a quién le pertenece? A Abraham. Por tanto, lo que le pertenece a Abraham le pertenece a su descendencia, ya que lo que es de Abraham o la promesa que se le ha hecho a Abraham es para él y su descendencia. Y si hay controversia, ¿no? De que si este lugar o de Beerseba, ¿a quién le pertenece? A Abraham y a su descendencia. Y aquí la Biblia lo dice, lo explica, ¿no? Entonces, pues no hay más a qué decir, no hay pelea, o no debería haber, ¿no? Sin embargo, existe por propósito del Señor también. Y esto lo digo por la tierra, ¿no? Porque ya ven que en Israel hay mucha controversia. Están divididos. Es un país que les divide entre los árabes y los judíos. Les divide un muro. Pero es el mismo Israel. Entonces, no es que nosotros somos los árabes, ¿no? Ismael fue el primer hijo y a él fue la descendencia y entonces esto nos pertenece. Y los judíos pues dicen, no, aquí dice, aquí explica a quién le pertenece esta tierra, así que pues no hay controversia. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aquí recuerdo que alguien me preguntó cuánto tiempo estuvo Abraham en Gerar, y pues aquí nos explica que moró en esta tierra muchos días, no exactamente cuántos, pero nos da un tiempo, ¿no? Muchos días.
que estuvo aquí por esta zona de Gerar y Berseba. Ok, vamos a continuar. Me gustaría alcanzar el capítulo 22. Este es al estudiarlo fue bastante bonito porque se lo puede leer de diferente forma ahora. Quizás tienen comentarios, preguntas de este capítulo número 21, entre que les comparto pantalla. ¿Algo que comentar? Va, ahí estoy. Muy bien. Entonces, ahorita nada más para que nos podamos en el mapa ubicar dónde está Abraham. Y Abraham está como por estas zonas. Miren, aquí está Gerar y aquí está Berseba. Estos dos lugares. Por aquí está esta zona de los filisteos. Gerar era como la ciudad capital de los filisteos. Aquí en esta zona también está la franja de Gaza, que existe hasta la actualidad. Y es en esta zona donde está habitando Abraham. ¿Ok? Entonces, con esto y con las imágenes quiero ayudarme para hacer la lectura de Génesis 22, que dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y pues la palabra probar, nosotros debemos quizás entenderla un poquito más, porque sabemos que Dios no prueba ni tienta a nadie. Sin embargo, aquí dice que Dios probó a Abraham. Y esto lo podríamos entender un poco mejor como un trato, ¿no? Una experiencia que tuvo Abraham para comprender lo que viene a continuación. Esto sucedió también con el pueblo de Israel. Lo vamos a ver en Deuteronomio 8. Si me acompañan, por favor. Deuteronomio 8, 2 y 3. Que dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si le habías de guardar o no sus instrucciones. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, aquí se repite esta acción de cómo se afligió, se probó el corazón del pueblo para saber si habían de guardar o no las instrucciones. Entonces, podemos entender que lo que nosotros conocemos como prueba el Señor no necesita probar a nadie. Nosotros necesitamos entender que nuestra dependencia está en Dios, que debemos cumplir sus instrucciones como Él dice, no como a nosotros nos parece. También entender que sus promesas se van a cumplir, independientemente del tiempo, de lo que nosotros pensemos o de lo que nosotros dudemos. Entonces, debemos enterarnos cuáles son estas promesas. ¿Qué es lo que el Señor le ha dado como herencia a este pueblo, del cual por afecto de voluntad pertenecemos? Si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces somos conciudadanos de este pueblo
Por tanto, también nos corresponde la herencia y debemos entender cuál es esa herencia para incluso poder pues hacerla uso, ¿no? A ver, déjenme ver qué interrumpió. Ok, ¿qué dice? Compartir. Ahí voy otra vez. Entonces, pues esto de probar no es así como que hay esta prueba que estoy pasando y no la quiero cruzar, sino al contrario, que esos tiempos nos sirvan para exhibir la fidelidad que Dios tiene, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Y vamos a ver de qué manera fue esta experiencia o este trato que tuvo Dios con Abraham. Y ya como Abraham aquí, él había sí crecido en madurez. Como él, vemos como el recorrido o nos hacemos una idea de lo que Abraham ha ido haciendo, ¿no? A veces ha cometido errores, ha sido una persona pues humana, también ha exaltado al Señor, porque siempre que está en algún lugar y sucede algo, él levanta un altar y reconoce la soberanía de Dios. Y aquí ya un hecho más como más sublime, ¿no? Entonces, Abraham dice, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí vamos a reconocer en cambio dónde está esta tierra de Moria. Esta tierra la vemos en cambio aquí. ¿Sí? Abraham está como por aquí, en esta zona, porque dice que estuvo como por Berseba y esto, y de aquí el Señor le dice, vete, a ver dónde está, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí le repite varias cosas, toma a tu hijo, tu único hijo que se llama Isaac, a quien amas. Y varias características como que si le dijera toma a Isaac estaría como que ya normal, ¿no? Pero no, le dice, toma primero tu hijo. Él es tu único hijo, pese a que él tiene, pues, Abraham tiene a Ismael. Pero le dice, tu único, y le da el nombre, Isaac, a quien amas, ¿no? Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Aparte de eso, le dice a tu único hijo, tu hijo amado, Isaac, ofrécelo como holocausto. Y aquí, a partir de aquí, empecemos a notar que Isaac es un símil de Yeshua. Y lo vamos a ver por qué. Siguiente escena. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, imagínense lo que fue para Abraham que el Señor le diga, toma a tu hijo, tu único hijo, al hijo que tanto amas, y sacrifícalo. Al acto siguiente, Abraham no cuestionó, no dijo, a ver, Señor, un momento, pensemos. Me diste un hijo como a los 100 años y ahora me pides que lo sacrifique y me dijiste que a través de mi hijo voy a tener descendencia. O sea, ¿cómo? A lo cual antes sí se preguntaron. Sara también se preguntó y dijo, no, Señor, no creo que me vayas a dar un hijo, ya no tengo la costumbre de las mujeres, ya estoy vieja, o sea, no, dudaron, ¿no? Pero ahorita Abraham dice que se levantó
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y Abraham pues simplemente dice, Señor, no estoy entendiendo nada, pero voy a hacer lo que me dice. Éxodo 13, vamos a ir por favor a Éxodo 13, 11, del 11 al 13. En este capítulo de Éxodo se habla de la consagración de los primogénitos. Desde el versículo 11, y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Igual aquí está una instrucción que el Señor les había dado. Un momento que voy a cambiar el micrófono. Denme un segundo. Ahí. Creo que sí me siguen escuchando, ¿verdad? Espero que sí. Están ya descargados. Ok, entonces, aquí viene como lo que está diciendo Anexio. La redimir al primogénito. En esta acción que va a hacer Abraham. Y al tercer día, aquí me voy a pasar a la siguiente escena. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Varios detalles igual aquí, ¿no? Tercer día, 2 siervos, un asno. Isaac y Abraham se van solos para adorar y volver. Pero Abraham está completamente seguro de lo que el Señor va a hacer. No sabe cómo, pero él dice, Isaac y yo nos vamos, pero vamos a adorar y vamos a volver. Abraham dice, yo no dudo. No sé cómo, pero vamos a volver ambos. Yo no estoy pidiendo que sacrifique a Abraham, a Isaac, pero vamos a volver. Y aquí hay un detalle que dice el tercer día. Este capítulo de manera particular tiene muchísimas señales que nos conectan, como les digo, nos conecta a Yeshua, al sacrificio que él hizo. Entonces, vamos a ir por favor a Hebreos 11. Hebreos 11 de 17 y 19 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado o tuvo esta experiencia, ofreció a Isaac y él había recibido, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, imagínense, por la fe, por la fidelidad. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense esto, ¿no?
Abraham decía, bueno, si en todo caso se muere mi hijo, yo no dudo que el Señor le pueda resucitar. Y no dudo porque Dios hizo una promesa. Entonces, Dios no es hijo de hombre para mentir. Así que, bueno, no hay problema. Voy a sacrificar a mi hijo. El Señor seguramente va a, o bien lo resucita o bien sucede otra cosa. Pero en la mente de Abraham, de lo que nos explica Hebreos, el autor de Hebreos nos dice, pues confiando en que el Señor le había hecho una promesa y que Dios es todopoderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Y esto fue al tercer día. Hay 2 siervos y un asno. Ya dice, bueno, a Isaac y Abraham se van solos para adorar y volver. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Aquí viene otra escena. Y vamos a recordar que leña también se puede entender como madera o se traduce también como madera. Entonces dice, y tomó Abraham la leña o la madera del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Tenemos madera sobre Isaac, Abraham tiene el fuego y tiene el cuchillo. Estos dos, fuego y cuchillo, son símbolos de purificación. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Ya aquí Isaac obviamente se está preguntando, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos cuchillo. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, a ver, necesitamos hacer un holocausto, un sacrificio, pero tenemos todo menos el cordero. ¿Dónde está? Vamos a, y hagamos en nuestra mente conexión, ¿no? La escena de Yeshua siendo crucificado. Isaac tiene en él la madera o la leña, como nos dice aquí. ¿Por qué Abraham habría de ponerla sobre Isaac? Otra señal tenemos aquí. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac se pregunta, esto como que, bueno, a ver, estoy pensando qué es lo que va a suceder. No sabe bien todavía Isaac. Sin embargo, a esto lo vamos a complementar con Isaías 53. Acompáñenme, por favor. Isaías 53, 5 al 7. En esta conexión que tiene este capítulo con Yeshua. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El sacrificio que hizo Yeshua. Y lo vamos a comparar con la actitud que tiene también Isaac. Abraham, ¿cómo le responde a esta pregunta y a esta duda de Isaac? Pues en otras palabras sería, bueno, Isaac, tampoco tengo la respuesta exacta. No sé exactamente qué es lo que va a hacer el Señor, pero sí tengo la seguridad que Dios proveerá de cordero para el holocausto.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la madera. Y aquí vamos a ver, ¿no? Isaac pregunta, aquí se me pasó esta escena, Isaac pregunta por el cordero. ¿Quién fue el cordero? ¿Quién fue eh, como cordero el matadero sin abrir su boca y se dejó humillar por sus trasquiladores? Entonces, en la siguiente escena, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la madera y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la madera. Abraham hizo tal cual el Eterno o Dios le había dicho. Y aquí hay una acción. Primero hizo y luego entendió. Para entender lo que es un día de reposo, un Shabbat, primero lo hacemos y luego lo entendemos. Para entender lo que se trata una fiesta, primero lo hacemos y luego lo entendemos. Para cualquier instrucción que Dios nos ha hecho, en ese momento, si Dios me ayuda a entender que debo cumplir sus instrucciones, pues lo hago y luego lo entiendo. No es primero lo voy a entender bien, Señor, y a ver qué quiere decir esto, y ahí lo hago. No, es al revés. ¿Qué es lo que está pasando con Abraham y su hijo? No estoy entendiendo nada, Señor, o sea, y ya aquí voy a sacrificar a mi hijo, pero luego voy a entender. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, y aquí ya viene otro episodio, déjenme ver, sí, hasta ahí. Ya listo, ¿no? Para degollar a su hijo. Vamos a ir por favor a Filipenses 2:8. Espero que pues puedan ir tomando en cuenta las referencias. A ver, déjenme encontrar. Filipenses. Porque estoy en mi Biblia física. Filipenses 2:8. Otra semejanza con Yeshua. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque aquí también viene la parte de la actitud de Isaac. Imagínense al que ya Abraham lo toma, lo pone encima del altar y lo va a sacrificar. O sea, Isaac hubiera dicho, no, padre, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer conmigo? O sea, no, ¿qué está pasando? Pero resulta que no, que Isaac también tuvo una actitud de, bueno, padre, no estoy entendiendo nada, pero pues va, es lo que el Señor dijo, en una actitud de, aquí, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero listo, hagamos lo que el Señor nos dice. Y Abraham también, digo, Isaac también tuvo esa actitud y vemos en Filipenses que fue lo mismo que hizo Yeshua. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Isaac sin duda obedeció también a Abraham hasta la muerte y muerte de cruz. La misma muerte que aquí aparentemente va a suceder con Isaac. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel del Señor le dio voces o le anunció desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes al Señor, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y este temor
que se menciona aquí, ¿no? Que le dice, por cuanto ya conozco que temes a Dios, le está diciendo el ángel del Señor. Este temor es un temor de ofender a Dios. Abraham estaba haciendo tal cual el Señor le pidió y con la intención de obedecerlo, más que entender, con la intención de obedecerlo. Entonces hay este temor de nosotros, no de miedo, no de, "Ay, es que me va a pasar algo si no hago esto, o me va a ir mal si me pasa esto", sino el temor de hacer las cosas como Dios dice y el temor de no querer ofender a Dios por nuestra actitud o nuestra mala actitud, ¿no? De Abraham se hubiera puesto rebelde, ¿no? De, no, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo si es el único y es el que amo? ¿No? E Isaac la misma actitud, ¿no? Hubieran tomado esa actitud, pero no lo hicieron. Entonces vemos aquí, ¿no? Varias, como yo digo, muchísimas señales. Podríamos quedarnos en este capítulo y profundizar, pero lo importante es que nos quede el contexto. Entonces ya el ángel dice, no, a ver, un momento. Ya conozco que temes al Señor, que no estás entendiendo lo que está pasando, pero igual le obedeces o hiciste tal cual el Señor te dice. Tienes temor de ofender a Dios. Entonces, y dice, no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya Abraham antes en el versículo 8 había dicho, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso le había dicho Isaac. Dios se proveerá. No sé cómo, no sé dónde, no sé de qué manera, pero Dios se proveerá. Esa era la certeza de lo que no estaba viendo Abraham y la convicción de lo que él creía. Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 13? Se provee un carnero y un carnero, le puse como que la imagen de ahí arribita, porque yo no la había entendido así, ¿no? Un carnero no es igual que un cordero, ¿no? Y este carnero viene como a ser sustituto momentáneo por el cordero, porque para hacer este holocausto se requería un cordero, ¿no? Que es lo que incluso nos explicaba en Éxodo 13, en cuanto a cuando se trataba de redimir un primogénito, se lo hacía con un cordero. Pero aquí el Señor se provee de un carnero, sustituto momentáneo por el cordero, porque recuerden quién va a hacer en realidad el sacrificio y el máximo sacrificio que se ha hecho. Entonces, vamos a la siguiente. Y llamó a Abraham el lugar. El Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Este lugar, que lo vamos a ver aquí, estamos más o menos en este lugar, aquí estamos en Berseba, aquí. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. El Señor proveerá también se puede entender como el Señor buscará, ¿no? Como era un hecho, similar a lo que va a suceder más adelante con Yeshua y su sacrificio. Pues aquí dice, el Eterno buscará, Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto me has hecho esto y no me rehusaste
tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Abraham habitó en Beerseba, en este lugar, y en este lugar también se dijo, Dios buscará, Dios proveerá el cordero, porque ahorita nada más apareció un carnero, el cual es sustituto de lo que vendría a ser el cordero. Entonces Dios aquí proveerá de cordero. Y en el versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, o por cuanto escuchaste a mi voz, ¿no? Una expresión de amor cuando decimos creerle a Dios, una expresión, una manifestación de ese amor es obedecerle a Dios, es escuchar al Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y estas instrucciones que yo te doy, las repetirás a tus hijos y estarán en tu boca al entrar y al salir donde te encuentres. Esta manifestación o esta manera de Dios de exhibir su fidelidad en la vida de Abraham provocó lo que dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste o por cuanto escuchaste mi voz, Abraham. Abraham, no rehusaste entregar a tu único hijo, a tu hijo amado, así que ahora te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. El sacrificio de Yeshua está disponible para todos. Obviamente, Yeshua vino en busca de sus ovejas perdidas de la casa del norte, pero su sacrificio se extendió hasta el último rincón de la tierra. Aún siendo nosotros extranjeros, alejados del pacto, sin ciudadanía, en este rincón de la tierra, el sacrificio de Yeshua se extendió hasta nosotros. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. He aquí, y aquí viene ya otra parte que uno dice, bueno, estamos contando la historia de Abraham, el sacrificio, y bueno, Moisés, quien escribe esto, por obviamente instrucción del Señor y la manera en la que Él nos empieza a contar la historia de esta familia a la cual pertenecemos, empieza a relatar, o sea, como que se salta y dice, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nacor su hermano, y aquí está esta conexión, ¿no? Gesef, también Milca ha dado a luz a hijos a Nacor tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Kesed, Asó, Pildas, Lav y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, creo, Reuma, no sé. Dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taaz y a Maaca. Y aquí vemos que llega desde pues Nacor, que era hermano de Abraham. Nacor tenía como esposa a Milca y su sierva Reuma. Tiene sus 8 hijos y de su hijo Betuel va a salir Rebeca. Rebeca, que es la futura, en este momento, pues la futura esposa de Isaac, ¿no?
Vemos cómo toda esta historia se conecta y la importancia de cómo el amor es un padre entregando a su hijo para redimirnos de nuestro pecado. Esta es la historia de expresión de amor o la verdadera expresión de amor, como la Biblia lo dice, no como nosotros lo entendemos, no a la manera que nosotros entendemos lo que significa amar. Amar significa que un padre sacrifique a su hijo para redimir a su pueblo, su descendencia, ¿no? Por eso es que lo podemos conectar esta escena o este acontecimiento o esta experiencia que tuvo Abraham con lo que hizo Yeshua, con lo que hizo el padre al sacrificar a su único hijo y darlo por holocausto como cordero para poder redimir a sus hijos, a su pueblo, a su descendencia, a las ovejas perdidas del norte y del sur, porque todos nos descarriamos, todos estábamos en nuestros delitos y pecados. Y posterior a esto, a la acción de que, bueno, a lo que hace Abraham, pues va a continuar esta historia con Isaac y su esposa o su futura esposa, Rebeca, ¿vale? Yo pienso que esta historia es mucho más bonita de lo que yo pude contarles en este pequeño espacio, pero anhelo que cada uno de nosotros podamos leer la palabra, ir escudriñándola y meditándola, porque este para mí fue como el clímax de de lo que el Señor nos está contando a través de, de Génesis, desde el principio, de lo que nosotros podemos encontrar a Yeshua, y esa es la intención, encontrar a Yeshua en cada texto de la Torá o el Pentateuco. Esa debe ser nuestra misión, encontrar a Yeshua en estas porciones que podemos estudiar. Ok, hasta aquí. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que deseen añadir? ¿No? ¿Nadie? Ok, pues bueno, una vez más para mí es un honor poder compartir estas palabras con ustedes, que el Señor me concede este regalo de usar mis palabras de una manera adecuada. Espero podamos seguir escudriñando más en este capítulo 22, sobre todo, porque la verdad es que es encontrar la historia de la familia, la redención que hubo para Efraín, para Judá, y cómo se manifiesta el amor en la Biblia y cómo se lo puede entender de manera muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ok, recuerden que estamos leyendo Proverbios y nos corresponde el proverbio número 3. No sé si tal vez Jenicita nos puede ayudar con la lectura del proverbio 3, por favor. Listo, Crisita. Vale. Ya. Amén. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, al castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor nocturno, ni ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Eterno está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bien, mi Jenicita, ¿qué nos puede comentar de este proverbio número 3? Oh, sí, o sea, como le digo, Crisita, no tenemos que olvidarnos de guardar sus mandamientos, porque solo en sus mandamientos tendremos el entendimiento, la sabiduría y largura de días para nuestras vidas. El temer al Señor es algo que es medicina para nuestros huesos, para nuestra vida, y honrarlo en todo tiempo, en todo momento, en este día tan especial. Guardarlo y hacerlo de la mejor manera a fin de que sea agradable a sus ojos y hallemos gracia a sus ojos nosotros también, pues no, inmerecidamente, obviamente, pero eso es lo que nos llena, nos llenará y nos dará vida. Entonces dice que cuando Él nos corrija, dice que no nos sintamos mal, que a lo contrario, porque
Eso es, Él reprende a los hijos que ama. Y es verdad, Crisita, cuando el Señor nos ama, nos reprende y anhelamos dejarnos ser reprendido para poder aprender lo que Él está instruyéndonos con su palabra. Tener mucha sabiduría, entendimiento para, para tener una comunión íntima con Él. Así es. Muchas gracias, mi Jenicita, y muchas gracias a todas, porque creo que estamos solo mujeres. Gracias por este tiempo que le dedican al Señor y por permitirme pues compartir esto con ustedes, que pues es nuestro alimento espiritual y lo que sostiene nuestra vida. Así que espero tengan un buen día de reposo, sigamos en comunión con nuestro Señor y escuchando durante todas las enseñanzas de este día, pues cómo Él habla a nuestra mente, nuestro corazón y cómo nosotros aún, cuando hay cosas que no podamos entenderlas al 100%, lo importante es que nos sentemos a escuchar a Dios. Muchas Amén. gracias, que estén muy bien. Gracias, Crisita.